¿Ahora? Bien. Pues eso, Enrique me ha hecho un poco de spoiler de la charla y vaya, soy un fashion victim. Pero lo bueno es que me dio tiempo de cambiar la charla, entonces la charla no la voy a llevar por donde originalmente la iba a llevar. Entonces creo que por ahí me ha salvado y espero sorprenderos un poco con eso. Vale, ya tenemos las slides ahí. Esto es programación funcional pura en JavaScript. Un nombre un poco ahí causando un poco de tendencia. Pero bueno, mi nombre es Anler, soy cubano, la situación en Cuba es difícil, me vine a España. Llevo viviendo aquí 9 años y bueno, este es mi email. Mi website es anler.me y mi handle, esto es lo bueno de tener un nombre raro, que lo puedo utilizar en Twitter, GitHub, tal cual. Y vale, y trabajo con Velasco, uno que va a una charla ahora de un rato de React y Redux y todas las tendencias estas de fashion. Trabajo con él en Audience, es una empresa de analítica de Twitter y tal. Y lo que os quiero contar lo aprendí mientras estaba creando mi propio casino, ¿no? Estaba creando mi propia biblioteca y creándola aprendí cosas que quiero simplemente compartir con vosotros. No soy un experto, simplemente soy un entusiasta de la programación funcional y espero que os mole. Entonces, Olmo es un framework, por decirlo así, que simplemente lo que hace es copiar un lenguaje que se llama Elm. Elm es Olmo en inglés, vamos, el nombre me lo ocurrió bastante. Y lo que hago es simplemente fusilar lo que hace Elm, pero con JavaScript. ¿Por qué hice eso? Pues como soy un fashion victim, quería una interfaz de usuario unidireccional. Pero, y esto es donde empieza a emerger por qué escogí Elm, quería los side effects tratarlos como datos. Me encantan las matemáticas, aunque no soy bueno en matemáticas, me encanta la programación funcional, aunque no soy un experto, y es por eso que quería utilizar la mayor cantidad de funciones puras posibles cuando estuviera diseñando el proyecto que estaba diseñando. Y claro, que eso me permitiera, porque como las funciones componen muy bien, que el patrón ese emergiera a nivel de componentes y se pudieran componer muy bien. Y sobre todo quería que fuera sencillo, porque React con Redux a mí me parece un poco complejo. Sí, me abrumó la cantidad de terminología que hay. Reduce, provider, contenedor dummy, contenedor inteligente o contenedor componente. Y el cambio entre un ejemplo sencillo y una aplicación real world es brutal. A mí dije, esto no lo puedo utilizar. Funciones puras. La arquitectura esta se basa en 3 funciones puras. Una función init, que tú le das un valor y te devuelve un par, donde uno es el modelo y otro es un efecto secundario. Un efecto secundario que se trata como un objeto. Imaginaos un console log, una petición HTTP, eso lo vas a tratar tú como un objeto. Y es como un objeto lazy, que hasta que no lo ejecutes, esa petición, por ejemplo, HTTP, no se va a ejecutar. Otra función pura que se llama update, que va a recibir una acción, que es otro objeto, el modelo que tienes actualmente de tu aplicación, y te va a devolver otro par. El nuevo modelo o el mismo puede ser lo que tú quieras, más otro side effect, que un side effect puede ser también vacío. Mi side effect es no voy a hacer side effects. Y pues la vista, que lo que hace es recibir un canal de eventos para poder canalizar por ahí. Me escriben de... Lo siento. Segundo. Esto no estaba preparado así. A ver. Fedora. Vale, lo siento. Y me quedé ¿dónde? Vale.
Entonces, simplemente este canal de eventos es porque los eventos que ocurran en el HTML se tienen que... Es una entrada invisible que tiene mi función. La función realmente no es pura, sino que hay una entrada de datos invisible que es los eventos que vienen del DOM que causa el usuario y los tengo que canalizar por algún sitio que es el event channel este. Los side effects as data significa que, por ejemplo, esto es una función init de ejemplo que recibe un dato string, con eso va a construir un modelo que simplemente es un asunto con esa cadena y una URL con un GIF. Y va a decir, dame un GIF random, que eso va a ser un efecto, que es lo que voy a devolver. Eso se va a ejecutar cuando en otra parte de la aplicación se ejecute. La forma en que se componen estos componentes no es monolítica. Tú no tienes un componente que metes tal cual dentro de otro componente, sino que a la hora de componer las funciones de inicialización de cada componente se componen juntas para crear la función de inicialización del componente padre. Y lo mismo pasa con las funciones update y de vistas. ¿Y por qué digo que es simple? Porque tienes una función pura, que es init, otra función pura, que es update, otra función... Bueno, la otra función... Realmente son 3 funciones puras y 2 estructuras de datos. Una que es acciones, que realmente es lo que tú quieras. Yo no seguí la convención de reduce, que tiene que ser un objeto con estas propiedades. Aquí puede ser lo que tú quieras. Y una señal, que es un tipo de objeto que es el centro de la charla, realmente, que es lo que vamos a ver después. Pero esto es lo que yo quería contar. Pensaba venir aquí, lo hice así, pero eso es un poco falacia. Porque yo haya entendido así, lo haya hecho así, no significa que os pueda explicar por qué lo hice así e incitarlos a que utilicéis eso. Entonces quiero volver a los básicos, de qué hablamos cuando decimos programación funcional, porque creo que muchos problemas de las modas y esto es porque no entendemos de lo que estamos hablando. Así que, ¿qué es la programación funcional? Vamos a empezar definiendo 2 conceptos, 2 pilares que nos van a ayudar a entender esto. Igualdad. La forma más fácil de entender igualdad entre 2 cosas, equivalencia, igualdad matemática, es que se construye igual y que tiene lo mismo dentro, por lo tanto, puedes sustituir una por otra y tu sistema no se afecta, ¿no? Imaginaos que, no sé, se os rompe el reloj. Si os dan uno exactamente igual, construido de la misma forma, os dará igual, ¿no? Bueno, para mí el reloj nunca se rompió. Un ejemplo, vamos a crear una función. Tenemos una función constructora que se llama sumador, ¿no? Otra que se llama, otro objeto que es otra instancia de esta función constructora. Y vamos a hacernos la pregunta, ¿las 2 instancias son iguales? Si yo llamo a A, devuelve 1, con 1 lo incrementa, le suma al total. Si cuando se inicializa adder, por defecto, como se inicializa es con un 0 dentro. Entonces, si le sumas 1, te da 1. Si vuelvo a llamar add con... Y aquí he cometido un error, pero bueno. Ahora cuando veamos la implementación de esta función constructora, lo vamos a entender. La idea es que realmente puedo decir si son iguales o no. Si yo sustituyo todas las instancias de B, por ejemplo, con instancias de A, mi programa no varía. La respuesta de mi sistema se queda tal cual. Por tanto, si ese es el caso, y con este ejemplo que está roto, quería expresar el caso de que se queda igual, pues A y B, las instancias son iguales. Da igual lo que haga esto dentro, ¿no? Y esta es la función adder. La función adder te devuelve, es una función constructora que te devuelve otra función
y que cada vez que tú sumes, simplemente a la suma inicial con lo que iniciaste la instancia, le va a sumar la cantidad que pasaste. Muy sencillo. El otro concepto es transparencia referencial. Cuando generalizamos este concepto de igualdad a todas las expresiones en nuestro programa, todas las expresiones que se puedan sustituir por su valor en todas las partes que aparecen y no cambie el resultado del programa, pues se dice que es referencialmente transparente. Esto es muy importante porque si tenemos un sistema que es referencialmente transparente, no hay distinción entre el valor de una cosa y su nombre. El nombre simplemente es una etiqueta. A este valor le voy a poner esta etiqueta. Ya está. Es muy sencillo, lo puedes entender. Como dice en inglés, no big deal. Y nos podemos beneficiar de técnicas de optimización como son memorización, que la palabra en castellano no la sé, que es lo que hacemos todos con tabulación, creo que se llama en castellano o algo así, que simplemente es coger y cada vez que llamas a una función con un parámetro, crearte una tabla hash, ¿no? Donde tienes, para este parámetro di este resultado y cuando me vuelvas a llamar con ese parámetro, en vez de computar todo otra vez, pues te devuelvo el resultado que tengo en la caché, ¿no? Puedes paralelizar. Y una optimización que hacen los compiladores que se llama Common Subexpression Elimination, que simplemente es todas las expresiones que sean iguales, voy a evaluar solo la primera, voy a asignar eso a una variable temporal, y todas las demás, como solo denotan ese valor, voy a sustituir todas las evaluaciones estas por el valor que tengo cacheado. Y ya está. Pero ahora vamos a coger esas propiedades que son buenas y sencillas, y vamos a tirarlas a la basura. Solo haciendo una cosa en nuestra función constructora. Con esa línea solamente, esas dos propiedades nos las hemos cargado. Ya está, ¡boom! No hay. Es decir, hemos complicado, no tenemos ni idea, nos hemos complicado la vida de qué forma. Vamos a volver al ejemplo anterior. Tenemos las dos instancias. Nos volvemos a preguntar, ¿es A igual a B? Vemos las evaluaciones. Para estos valores nos da estos resultados. Y aquí vemos que cuando llamo a la instancia A dos veces, con el mismo valor, nos está dando resultados distintos. Esto significa que se están acumulando efectos dentro de esa función. Hemos creado un objeto, y esto no tiene nada que ver con orientación orientada a objetos, sino un objeto computacional. De pronto hemos creado un objeto computacional que tiene identidad y que tiene estado. Y de eso es lo que hablamos cuando decimos estado. Yo tengo estado. Yo hace poco me rapé el pelo y la pregunta es, ¿sigo siendo la misma persona? No lo sé, ¿no? Esto es totalmente filosofía. Podemos aquí porque para decir si soy la misma persona o no, ya no basta con lo que tengo o cómo me he construido. Si tengo que abrir la puerta a cosas mucho más complejas. Para empezar, antes de hacer una medición, tengo que saber qué propiedades voy a comparar, el momento en que voy a hacer una mutación, raparme el pelo, y luego volverme a medir para comparar las dos cosas. Yo no sé ni qué atributos me definen. Y esto nos lo estamos llevando a nuestros programas. Entonces, ¿qué acaba de pasar con esa línea de código que añadimos? Hemos introducido asignación en nuestro programa. Asignación desde el punto de vista de mutar variables, reemplazar
el valor que tiene una variable por otro. Y esto le ha conferido a nuestros objetos identidad y ha abierto una dimensión de bugs totalmente nueva que no existe, que simplemente no existe en el otro programa, que se llaman bugs de efectos secundarios. Al introducir la asignación, ya de entrada, filosóficamente, es más difícil. Es más difícil filosóficamente establecer igualdad. Es así de claro. No hay nadie que tenga la respuesta correcta, porque es difícil, es algo que como personas no sabemos explicar. ¿Todo esto por qué? Porque en cuanto introducimos asignación en nuestro programa, estamos forzados a tratar con el tiempo en nuestro programa. Cada vez que en nuestro programa tenemos una línea con asignación, estamos marcando un momento en la línea del tiempo. Antes de ese punto, de ese momento, tenemos un pasado y después tenemos un futuro. Y eso es la perspectiva que nosotros como humanos tenemos del tiempo. Nosotros vivimos en el presente y para nosotros el estado es qué somos hoy. Mañana tenemos otro estado y eso es lo que significa para nosotros nuestra perspectiva del tiempo. Estamos viviendo constantemente en el presente y tenemos un estado en el presente. Y bueno, por introducir la asignación, simplemente nos hemos complicado. Ya de por sí la vida humana es difícil, pues esa vida nos la estamos trayendo a nuestro lenguaje de programación, a nuestro sistema, y nos estamos complicando la vida ahí también. Bueno, aquí Entonces, ¿qué es la programación funcional? Volviendo a la pregunta del siglo, ¿no? La programación funcional es una técnica de construcción de programas que te prohíbe utilizar el operador de asignación. Ya está. Es decir, causa tantas cosas complejas que simplemente dice, no podemos lidiar con eso. Se quita eso, no podemos utilizar la asignación, no queremos complicarnos la vida de esa forma. Y la programación imperativa es una técnica de construcción de programas que utiliza mucho la asignación. Debido a esto podemos decir que la programación funcional es más simple que la programación imperativa. Pero la programación imperativa es más fácil que la programación funcional. Y con esto lo que quiero explicar es la diferencia entre simple y fácil. Esto es una charla esta quote es de una charla que dio Rich Hickey, el creador de Clojure. Se llama Simple Made Easy, que os aconsejo ver la charla. Es el mejor speaker de los mejores speakers que he visto. Que él dice que simple y complejo es una noción objetiva. Vosotros y yo nos podemos reunir, analizar algo y objetivamente decir si es complejo o difícil, si es simple o complejo. Mientras que difícil o fácil realmente es totalmente subjetivo y depende de nuestra familiaridad hacia ciertas cosas, nuestra experiencia. Simple es menos mezclas de cosas y fácil es pues, estar más cerca de lo que conocemos. Y esto nos pasa constantemente. Yo ahora estoy estudiando muy interesado en Haskell. La primera vez que vi Haskell dije, esto es jeroglífico, esto no tiene sentido. Era muy difícil, pero cada vez lo veo más fácil. Pero que sea simple o complejo, eso no cambia. En pocas palabras, la simplicidad es muy difícil. Hacer algo simple es extremadamente difícil. Y como desarrolladores, hay veces cuando vamos a escoger una tecnología, la escogemos por lo fácil que es, no por lo sencillo, por lo simple o lo complejo que sea. Estamos invirtiendo a poco tiempo. Si es fácil, lo uso. Si es difícil, no, pero estamos obviando lo que realmente nos importa en los programas, que es si es simple o complejo. Peor aún en JavaScript,
porque requiere disciplina. La disciplina es muy difícil. Por eso lenguajes funcionales lo que están utilizando es sistemas de tipos de orden superior o tipos dependientes para crear invariantes, porque las invariantes son mucho más fáciles que la disciplina. Eso lo hemos vivido en la programación orientada a objetos toda la vida. Con programación orientada a objetos podrías lograr reutilizar el código hasta este porcentaje, pero solo si tuvieras la disciplina necesaria. Pero es que, claro, cuando creas un equipo es muy difícil mantener esa disciplina. Pero bueno, todo esto es por introducir asignación. Entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué necesitamos la asignación? La asignación es necesaria porque nos da la mejor modularidad o encapsulación que podamos conseguir. Y esto es un poco nuestro objetivo, ¿no? Poder coger una serie de cosas, guardarlas en un componente, en un módulo, y decir, mira, solo tienes que utilizar esto. Ya está. Todos los internals de cómo funciona, a ti no te tienes que preocupar por esto. Tú simplemente utilízalo y ya está. Nosotros nos podemos mover en las 3 dimensiones del espacio, como seres humanos, pero somos prisioneros del presente. No podemos movernos en el tiempo. Y necesitamos la asignación porque la programación funcional se basa en funciones matemáticas y las funciones matemáticas son verdades estáticas. Lo que codificas como verdad dentro de una función matemática no puede cambiar. Por tanto, no tiene noción de tiempo. Y como nosotros vivimos en el presente, en algunos casos tenemos que hacer decisiones basadas en el tiempo, en nuestras decisiones pasadas. Eso no lo podemos codificar en una función matemática. Podríamos pensar que nuestra existencia temporal es lo que nos obliga a tener estado en nuestros sistemas. Este slide está aquí otra vez. Entonces, como dice en inglés, ¿no? The name of game. ¿Cuál es el nombre del juego? ¿Está todo perdido? Pues no. Entonces, la pregunta es, ¿puedo lograr la misma modularidad que me da la asignación sin tener que utilizarla? ¿O utilizarla lo menos posible? Porque vemos que nos complica todo es decir, nos complica todo mucho más, ¿no? Entonces, realmente, la gran investigación que hay en los lenguajes funcionales y con todo este paradigma funcional y todo el ruido que se hace, es decir, todo eso realmente es conseguir la modularidad que te da la programación imperativa, conseguirla de la forma en que te la da la programación imperativa, que es, no te tienes que preocupar por los detalles. Vas a utilizar esto como si la API que te doy es lo único que te tiene que interesar. Y con esto estoy entrando ya en la parte final de la charla, que es 2 ejemplos de código que tengo, que son como los más graciosos. Que es que vamos a modelar el estado, vamos a modelarlo con streams. Un stream simplemente es una lista infinita de datos. Porque en matemáticas trabajamos con tiempo constantemente, las ecuaciones de velocidad y tal. Entonces, la pregunta es, ¿podemos modelar el estado con funciones puras matemáticas? Pues sí. Si creamos un string, que es un objeto, que es una función, en el tiempo, si le pasas un parámetro tiempo, pues te va a dar un estado. Te va a dar el estado que corresponde a ese tiempo. Y en nuestro lenguaje de programación, imaginaos que tenemos una función que se llama head, que tú le pasas un string, que es una lista infinita. Head simplemente te devuelve el primer elemento de esa lista,
y esa lista es infinita, cada elemento de esa lista es un momento, por lo tanto es un estado. Entonces lo que estamos haciendo es que llevándonos el tiempo estamos creando una nueva dimensión en el tiempo. Nosotros ya hemos inventado la máquina del tiempo, simplemente que no nos hemos dado cuenta. Porque cuando programamos tenemos total libertad y esto es una de las cosas que nos permite viajar en el tiempo. Estamos escapando de nuestra existencia temporal en el presente y vamos a decir, no, ahora yo tengo una dimensión física de tiempo que es infinita y que me puedo mover libremente entre ellas con estas funciones, por ejemplo, head, que me da el momento en el que estoy siempre. Entonces, el ejemplo es un poco mareante, ahora veréis. Está el link al GIST aquí, por si luego lo queréis ver. Y vamos a empezar. Vamos a hacer función cola, le digo. Y es que vamos a implementar streams. Vamos a hacer ahora mismo una implementación de streams, utilizando ciertas cosas. Esto no es lo que utiliza RX, esto no lo utilicéis para hacer ninguna biblioteca y ponerle un nombre chulo y haceros famosos, porque funciona muy ineficiente, tiene un montón de problemas. JavaScript no es un lenguaje en el que se puede hacer programación funcional tan funcional como se hace en otros lenguajes, porque carece de las optimizaciones para eso. Así que vamos a... Este es el programa al que queremos llegar. Queremos poder decir, dame todos los naturales, los números naturales, 1, 2, 3, que son infinitos. Eso lo voy a almacenar en una variable que se llama naturals $. Para el dólar simplemente es para especificar de que estoy trabajando con algo que es un string. Luego le voy a decir, dame los 5 elementos siguientes de este string. Y luego tengo una función applyIst que simplemente existe para causar side effects, que es a cada uno de esos elementos los voy a logar por consola. Y esta es la salida que quiero. Entonces, vamos a empezar paso a paso viendo cómo vamos a implementar cada función, ¿no? Es decir, esto es por lo que a mí me gusta la programación funcional. Esto es como trabajar con Legos. Tenemos naturals. Decimos, bueno, yo voy a empezar en 1. ¿Y qué voy a retornar? Pues voy a retornar ese número como cabeza de mi lista infinita y como cola de esa, no sé si cola se entiende bien, como el resto de la lista va a ser simplemente una llamada recursiva sobre mí mismo. Empieza con el próximo número que tengo. Pero claro, si tenemos que utilizar una construcción aquí que se llama defer, para no entrar en un bucle infinito aquí. Entonces, defer simplemente lo que hace es la computación esta que voy a hacer siguiente, no lo voy a ejecutar hasta que tú me digas. Y la implementación de defer es extremadamente sencilla. Recibe una función, una lista de argumentos, y simplemente te voy a devolver otra función, una lambda, que cuando tú me llames yo voy a causar la evaluación de la primera función que me habías mandado. Eso es naturals. Ya tenemos naturals ahí funcionando. Vamos a la función take. ¿Take qué es? Decimos, si el string está vacío o el número que me estás pidiendo, la cantidad de números del string que me estás pidiendo es menor que 1, por ende 0, pues yo te voy a devolver una cosa que se llama empty, que es el string vacío. Y si no, pues voy a hacer lo mismo que hice con naturals. Simplemente voy a coger el primer elemento de la lista esta infinita y voy a hacer una recursión sobre take otra vez, pero diciendo, mira, en vez de coger 5, coge 4 ahora. Y luego coge 3. Pero tenemos que aplicar la misma técnica que aplicamos con naturals, que es la computación que viene después tenemos que hacerla perezosa, porque si no entramos en un bucle infinito de llamadas.
empty. ¿Qué es el empty este? Ya empiezo a acercarme un poco a los internals de esta estructura de datos de infinito que seguro es complicada, que estoy definiendo. Pues empty es una función que simplemente me va a retornar siempre una constante, es syntactic sugar, ¿no? Por decirlo así mismo, pues, de una constante que tengo que se llama null. Mi empty es null y mi función empty simplemente hace retornar eso, simplemente para seguir un poco el estilo de llamar a funciones que tengo, ¿no? Y no tener de pronto, boom, una constante ahí pululando por todas las funciones que voy definiendo. Y la función isEmpty, pues simplemente dice, el string que me has pasado es igual a empty. Ya tenemos take, tenemos naturals, ahora vamos a la última, apply each. Apply each, ¿qué va a hacer? Si es el string vacío, pues te devuelvo vacío, porque no tengo nada que aplicar la función. Voy a coger el primer elemento de la lista, le voy a aplicar la función que me has dicho y voy a hacer una llamada recursiva sobre apply each. Y esta vez no lo hago diferido porque quiero que apply each consuma todo lo que pueda de ese string de datos. Apply each es lo que se queda ahí funcionando por siempre. Por ahora todo, es decir, no hemos hecho nada que no, con un poco pensando ahí en la API esta que hemos hecho, no podríamos hacer. Muy fácil. Y ahora lo que vamos a hacer es implementar la estructura de datos que nos permite hacer el string este. Y la estructura de datos que estamos utilizando es una función. Es decir, estamos creando una estructura de datos de la nada. Es decir, no necesitamos ni arrays de JavaScript, ni objetos, es decir, nada, solo funciones. Con funciones podemos llegar muy lejos. Entonces, ¿qué hace un shift? Un shift dice, dame una cabeza, dame el resto del string y yo te voy a devolver un string que simplemente es una función dispatcher que dependiendo del parámetro que tú me pases, que es una acción, sí, yo le estoy diciendo, si la acción que me estás diciendo que quieres es head, yo te voy a retornar el primer parámetro que me pasaste. Si la acción que me estabas pidiendo es tail, simplemente te voy a pasar el resto de la lista que me pasaste. Por tanto, ¿cómo se nos queda la función head? La función head simplemente recibe la estructura de datos string, que es una función, y le invoca diciéndole, dame el head. Y tail simplemente lo que hace es llamar a la función, recibe el string, como el string es una función, lo llama pidiéndole el resto de la lista. Y aquí estamos utilizando otra construcción, porque si recordamos, en las funciones anteriores, cada vez que computábamos el resto de una lista, lo hacíamos con un objeto diferido. Que ese objeto diferido era una función que cuando le invocabas es que causaba la evaluación. Por tanto, aquí lo que vamos a necesitar es una función que haga el efecto contrario, que se llama demand, y que demand simplemente es, yo recibo el parámetro diferido, como el objeto diferido es una función lambda sin parámetros, lo único que tengo, para forzar su evaluación, lo único que tengo que hacer es invocarla. Y con eso ya tenemos una implementación de strings funcionando. No es nada óptima, menos en JavaScript, pero de la nada, sin utilizar ninguna estructura de datos, solo funciones, hemos cogido lo que no podemos hacer los humanos, que es coger el tiempo y convertirlo en una dimensión física en nuestro programa. Aquí, vale, gracias a defer y demand, pues es que podemos implementar la estructura que sea infinita. Nuestro programa tiene otro problema, que es que cada función que definamos tenemos que estar pendientes de utilizar defer o demand, y en dependencia del problema exterior que queramos solucionar,
tendríamos que tener dos versiones de esa función, una que utiliza defer y otras que no, para forzar la evaluación y tal. Entonces, esto es lo que lenguajes como Haskell hacen, que es, voy a seguir un diseño de lenguaje distinto en el que en vez, voy a aplicar un orden de evaluación de los argumentos distintos. Es decir, en JavaScript, por ejemplo, utiliza orden de evaluación estricto, se llama, que es cuando tú llamas a una función, antes de ejecutar el cuerpo de la función, lo que haces es evaluar los argumentos para obtener los valores y con esos valores ejecutar la función. Lenguajes como Haskell dicen, no. Cuando tú evalúas una función, los parámetros que me pases no los voy a evaluar hasta que la función dentro no los necesite. Entonces eso lo que te permite es lo que en JavaScript son construcciones especiales, por ejemplo, un OR lógico o un AND. En JavaScript eso no lo puedes hacer tú con funciones. En lenguajes que tienen evaluación Normal Order Evaluation, pues sí lo puedes hacer como funciones, porque los parámetros no se van a evaluar, por tanto no vas a entrar en bucle infinito. Y bueno, lo bueno también de este programa es que yo tengo mi programa tiene una interfaz que está resolviendo un problema. En este caso, los streams implementan el patrón iterador, se llama, que es el consumidor. Nuestra función applyEach es la que está diciendo al stream, mira, dame un nuevo elemento, dame otro. El consumidor es el que, el que tiene el control de la ejecución. Pero con la misma interfaz podemos darle la vuelta. Y es lo que vamos a hacer ahora. Este es mucho más sencillo. Y en este lo que vamos a hacer es utilizar señales. Señales o como observables, como está de moda. Simplemente son streams donde el que está en control es el que produce los valores en vez del que los consume. Function call otra vez. Y ahora lo que tenemos es una lista, vamos a decir, repite uno todo lo que puedas. Luego voy a sumar uno con el valor, cada elemento de este stream con el elemento anterior y los voy a lograr por consola. Vamos a ver repeat. Repeat devuelve una función que recibe un callback. Esta función es muy observable. Aquí estoy haciendo lo mismo. Con streams modelé el stream con una función. Aquí estoy modelando el observable con otra función, que simplemente va a recibir un callback. Utilizo un poco de programación imperativa aquí porque tengo que lidiar con el tiempo. Y digo, cada 3 segundos voy a llamar al callback que tú me digas. Voy a dejar for p porque es el más complejo. ApplyEach simplemente dice, pues mi estructura observable lo voy a invocar con la función, como callback, la función que tú me pases. Y vamos con for from the past. Bueno, sum es trivial. Y con for from for past simplemente es un nuevo observable que el callback que reciba simplemente lo va a llamar con, cada vez que lo llame lo va a llamar con una incrementación del número que estoy manteniendo en memoria. Y aquí volvemos a caer en el problema de programación imperativa. Y es que en cuanto tenemos que lidiar con el orden del tiempo, tenemos que utilizar programación imperativa porque las funciones matemáticas carecen de tiempo. Entonces, no se trata de programación funcional o imperativa, se trata de la imperativa es mala por ciertas cosas, manténla aislada, y la funcional utilizan todo lo que pueda porque tienen buenas propiedades matemáticas. Y es que no podemos escapar del tiempo. Es decir, los humanos vivimos en el presente y los problemas que resolvemos van a tener que lidiar con nuestra existencia temporal en el presente. Por tanto, siempre en algún punto tenemos que lidiar con el tiempo en nuestro programa. Y nada, beneficios de la señal. Esta es la última slide, creo. Pues nos permite ver el tiempo con una dimensión física, nos da la modularidad que perdimos cuando utilizamos programación funcional con respecto a la programación imperativa.
y nos da una interfaz de combinadores. De pronto tenemos objetos que podemos combinar con varios operadores, con otros objetos, y nos deja resolver varios problemas, por ejemplo, síncrono versus asíncrono, con la misma interfaz. Pues todo esto lo aprendí porque mi Olmo lo hice con la biblioteca RxJS, que algo parecido utiliza el lenguaje Elm, CycleJS utiliza lo mismo, Angular 2 no sé, no estoy seguro. La idea es que, como decía Modeo también, RxJS no es la única opción, hay muchísimas más que son incluso más eficientes. Simplemente el patrón es lo que quiero que os llevéis. Es lo que nos permite coger el tiempo y decir, es físico, no es algo que no podemos tocar. Y ya está, esa es la charla. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿No? Pues una charla muy interesante. Yo sí que tengo una pregunta, algo que no te doy validación. Es que parece, yo lo que te quería preguntar era una impresión general, ¿no? Parece que de repente es como si la programación funcional hubiese nacido ayer, ¿no? O sea, llevamos 30 años haciendo cosas en cosas con estado y de repente es como si hubiésemos estado matando a Cristo todos los días hasta hoy, que ya hemos descubierto que las cosas que tienen que ser inmutables y tal, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago es un poco ¿hasta qué punto crees que esto de la programación funcional tiene sus ventajas, pero tiene un nicho de acción particular para algún tipo de proyecto? ¿Y para qué proyectos crees que puede ser interesante seguir con modelos no funcionales, ¿no? Es decir, un poco por aclarar hasta qué punto, cuánto hay de hype en todo esto, en el uso pragmático y cotidiano que se hace en la comunidad, ¿no? De este tipo de aproximación. Es decir, ¿todo se tiene que hacer en programación funcional ahora? Si lo que estamos utilizando es JavaScript, pues a mí me encanta la programación funcional. No puedo escapar de ella cuando estoy programando en mi día a día, por ejemplo, pero sí me hacen las cosas mucho más difíciles, sobre todo en JavaScript, porque no es un lenguaje que esté optimizado para utilizarla. Entonces, a lo mejor todas las propiedades buenas que tiene, lo que hace es complicarte la vida cuando lo estás utilizando en un lenguaje tan imperativo como JavaScript. Entonces, lo que puedes hacer es, por ejemplo, RxJS no lo hacen funcional, sino que te expone como una API que parece funcional, pero todas las ineficiencias de programar funcional en un lenguaje imperativo no las tienen porque simplemente ellos están haciendo programación imperativa por debajo. Entonces, a lo mejor, escogiendo bien las bibliotecas que vas a utilizar y sin entrar mucho en el tema de la programación funcional, te puedes beneficiar de ella en tu trabajo. Pero sí, hay que ser pragmático y no caer en el sobreuso, sobre todo en un lenguaje, repito, que no está optimizado para eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se atreve? ¿No? Vale, pues muchísimas gracias. A ver, gracias a vosotros.